Durante milenios, diversas culturas alrededor del mundo han comprendido al ser humano como algo más que simple materia viviente, reflexionando al mismo tiempo en la posibilidad de una experiencia que va más allá del plano físico y que de una u otra forma conecta a la humanidad con todo aquello que la supera o la trasciende. Todas estas cavilaciones que han mantenido ocupados a grandes pensadores como a la gente del común, que se ha expresado de manera firme y constante por medio de diversas prácticas espirituales que van desde los recursos religiosos hasta prácticas de meditación personal que no se involucren con un sistema puntual de creencias. Es evidente que para millones de personas alrededor del mundo y a través de la historia, la idea de ser humano no es solo la comprensión de un cuerpo que puede moverse, comer y ocupar un espacio en el planeta, sino que justamente lo que hace que una persona sea humana es la articulación de la materia con otros elementos que componen su ser y que se evidencian por medio de emociones y sentimientos. Karen Díaz, psicóloga y profesional en acompañamiento social del programa de acompañamiento espiritual integral a lo Jesucristo, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la ciudad de Bogotá, lleva varios años trabajando en procesos de acompañamiento humano y tiene su visión particular frente al tema. El ser humano es un ser integral, por lo tanto pues se considera que es multidimensional, tiene varias dimensiones que lo componen a él como un ser individual, un único. Se considera que el ser humano es un ser biopsico-socioespiritual. Por ejemplo, lo que es la parte biológica hace parte al cuerpo físico, a todo lo que nos compone a nivel biológico, es decir, todo nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros huesos, todos nuestros órganos internos, nuestro sistema, que pues como tal cumplen una función integral, que es el hecho de hacernos, por ejemplo, respirar, que es un reflejo innato que todos los seres humanos tenemos, el hecho de caminar, todo se compone en el ser biológico. Tenemos la dimensión psicológica, que aquí hace referencia a todo lo que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y que también nosotros lo llevamos a cabo día a día. Está la dimensión social, que es como tal la interacción que tenemos con el otro. También es natural que nosotros seamos así, es normal que nosotros tengamos esa necesidad de interactuar, de hablar con el otro. Y por último tenemos la dimensión espiritual, que tenemos un referente epistemológico que lo postula, que es el psiquiatra vienés Viktor Frankl, que él dice que aparte de todas estas dimensiones que anteriormente mencionamos, está la dimensión espiritual, que es esa dimensión que nos ayuda a nosotros a buscar sentido en nuestra vida, a buscar esa parte trascendental y a también nosotros buscar como tal nuestro propósito de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Pero si el ser humano está compuesto por un cuerpo físico, al igual que por factores que no se pueden percibir como materia, la pregunta que surge en este punto es: ¿en qué parte del ser humano se albergan las emociones y los sentimientos? ¿Cuál es ese espacio no físico del cual brota la tristeza, la alegría o el rencor? La respuesta a este interrogante puede variar dependiendo la orilla desde donde se evalúe. Algunos dirán que la residencia permanente de las emociones está en la mente, otros que en el alma, y tal vez en algunos espacios se diga que todo esto alberga en el corazón. Pero independientemente del lugar en el que todos estos elementos habiten, hay otra pregunta que le pone un toque mayor de interés al tema. Y es: ¿cuál es el componente del ser humano que controla todo esto? Neurológicamente, las emociones están ubicadas en nuestro cerebro. Allí también se compone del sistema límbico y a su vez el sistema límbico contiene otras partes que lo hacen completo, lo que es por ejemplo el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Es allí donde reposan todas nuestras emociones, son 6 básicas, ya por ejemplo se derivan otras que son complementos de las básicas y por lo tanto estas emociones son naturales. Nosotros nacemos con ellas,
No es posible nosotros como tal suprimirlas, eliminarlas. Por lo tanto, quien controla estas emociones, quien las maneja, quien las regula, somos nosotros mismos. Acá nosotros, por ejemplo, una situación o un evento positivo, nosotros vamos a sentir alegría, o un evento que pues como tal nos afecta, es posible que nosotros sintamos tristeza. Asimismo, estas emociones tienen manifestaciones. Por ejemplo, de la tristeza es muy común que uno, si se siente triste, pues tenga manifestaciones de llanto. Asimismo, la tristeza, por ejemplo, el hecho de que nosotros interactuemos con nuestro medio, con nuestro entorno, también es una lectura que hace nuestro cuerpo de las emociones que yo voy a percibir, que voy a sentir en mi ser. Pasando a la orilla de la fe cristiana, ese recurso que puede tomar el control y el manejo de las emociones tiene nombre propio y se llama espíritu. Lino Beltrán, profesional en ciencias bíblicas, nos explica de qué manera se entiende el espíritu desde el contexto de la Sagrada Escritura. La Biblia nos habla del espíritu de diversas maneras. Es una figura importante, es una figura relevante dentro del texto bíblico, la figura del espíritu. Es tan importante que, de hecho, el primer relato, el relato de la creación, ya nos presenta al espíritu, a Dios como espíritu. La persona de Dios manifestada desde esa manifestación o esencia espiritual de Él como persona, moviéndose sobre el desorden que había en la tierra y poniendo orden, organizando todo lo que había allí. Pero también entendemos al espíritu como el aliento que da vida. El espíritu es ese aliento, es esa fuerza, es ese aire que da vida, que produce vida y que manifiesta vida. En Génesis 6, en el relato del diluvio, podemos nosotros encontrar una sentencia muy interesante, y es que se va a raer de la faz de la tierra toda criatura que tenga espíritu de vida, es decir, aliento. Lo que camina, lo que respira, lo que se mueve en términos de vida, tiene espíritu, tiene esa esencia, esa manifestación. Desde allí podemos entender el espíritu en términos bíblicos. El espíritu como la vida, como productor de vida, y como manifestación de vida también. La existencia de un espíritu en el ser humano hace parte fundamental de la fe al interior del cristianismo. De hecho, la humanidad, como representación de la imagen y semejanza de Dios, posee las mismas características espirituales de aquel por quien fue formada. Dios es espíritu. Así lo ponen de manifiesto los textos sagrados, y así lo entienden los creyentes de Dios. Dios es espíritu. Y Dios es espíritu no solamente porque nosotros queramos decir que es espíritu, sino porque es la manifestación y la representación. De hecho, es la forma como hoy lo percibimos, lo disfrutamos y lo entendemos. Dios es tan espíritu que se encarna. Es decir, no era carne antes de la creación de la humanidad. Era espíritu y sigue siendo espíritu. Ese cuestionamiento acerca de la esencia espiritual de Dios lo podemos encontrar en un relato muy interesante que tiene que ver con la resurrección. En el Evangelio de Lucas, por ahí en el capítulo 24, vamos a encontrar cómo Jesús, el resucitado, aparece a sus discípulos, pero hay uno que duda. Hay uno que dice: hasta que yo no lo toque, hasta que yo no meta mi dedo en sus llagas, no voy a creer. Cuando Jesús se presenta nuevamente y está aquel discípulo que no cree, le dice: tócame que yo soy carne y hueso, como un espíritu no lo tiene. Entonces, allí vamos a empezar a entender esa creencia o esa manifestación entre lo espiritual, o mejor, esa articulación entre lo espiritual y lo físico y lo material. Dios desde un comienzo es presentado como espíritu, el espíritu que se mueve, el espíritu que pone orden, pero sobre todo el espíritu que da espíritu. Sopla en la nariz del hombre aliento de vida, pero también sopla en la nariz de los animales aliento de vida, como lo relatan los capítulos 6 y 7 del Génesis. Entonces, la esencia espiritual de Dios tiene que ver con la vida, como ya lo habíamos propuesto en algún momento, pero tiene que ver también con la forma en cómo Él se comunica. Dios se comunica con absolutamente toda su creación a través de su espíritu, a través de Él mismo, desde su esencia espiritual. Podemos entender a Dios entonces desde una zarza ardiendo,
como fue el encuentro con Moisés, desde una columna de nube, desde una columna de fuego, o podemos también entenderlo desde el aceite, el fuego y el viento, que son símbolos que representan a un Dios que no tiene cuerpo y por lo tanto se puede manifestar y presentar de diversas formas frente a sus criaturas. Si Dios es en esencia espíritu, y desde la fe cristiana se entiende que el espíritu es quien toma el control de las emociones, podemos decir entonces que Dios también posee emociones similares a las de los seres humanos. Para responder este interrogante, hemos acudido al padre Jorge Enrique García Colmenares, sacerdote budista, psicólogo y doctor en pensamiento complejo, quien lleva más de una década dedicado al estudio de las relaciones entre la fe y la razón. Dentro de la historia de las religiones, de los mitos, encontramos nosotros que se han dado en genérico como dos manifestaciones. La primera, recordemos la mitología griega, que es lo que más conocemos nosotros, donde el ser humano crea a sus dioses. Es decir, desde su imaginación, desde su realidad propia, íntima, antropológica, ontológica, genera una fantasía y en esa fantasía crea a sus dioses. Si es imagen y semejanza del ser humano, pues entra también entonces que los dioses, las diosas, tienen emociones, tienen sentimientos, tienen dramas, tienen afectos, tienen todo lo que el ser humano está viviendo. Desde este punto de vista sí podemos afirmar entonces de que los dioses tienen emociones y sentimientos. Sin embargo, también encontramos como otra fuente u otra corriente donde el ser humano pues no crea nada, no crea ningún dios. Y se da la realidad de la revelación, donde Dios se manifiesta y en esa manifestación busca al ser humano. ¿Y por qué lo busca? Porque es importante para él. Desde esta aclaración, entonces, este Dios también tiene sentimientos, tiene afectos, tiene motivaciones. No de la misma manera como el anterior, en el caso del mito, pero sí encontramos un Dios que se comunica y que se revela, lo que llamamos nosotros revelación de Dios. Tanto en uno como en otro podemos afirmar entonces de que sí se manifiesta a Dios con afectos, con sensaciones y sentimientos. Son dos maneras. Sin embargo, encontramos otras maneras donde no hay una personificación de Dios, ni antropomórfica, ni que Dios se revela, sino encontramos a los seres humanos que generan una apreciación de una trascendencia, de un Dios que se convierte en energía, en masa, en el cosmos, en el uno, no tiene figura humana. Sin embargo, en esa realidad, en esa circunstancia, Dios o la trascendencia o esa energía se comunica con los sentimientos humanos. No podemos afirmar que tenga sentimientos esa energía, pero sí podemos afirmar que sí tiene trascendencia o sí impacta la vida del ser humano desde esa realidad de cambio y de transformación que estas religiones o que esta manifestación espiritual está enfocándose día a día. Si Dios también posee emociones al igual que el hombre, quiere decir que también las manifiesta. En los textos bíblicos se puede observar la manera en la que Dios se muestra a su pueblo, como nube, como columna de fuego, como hombre, como luz, como un trueno, y de muchas otras maneras vemos a Dios interactuando en el plano de los hombres, para finalmente manifestarse en carne y hueso en la persona de Jesucristo. Pero ¿puede lo espiritual manifestarse en el plano de lo material? Y de ser así, ¿de qué manera lo puede hacer? La ciencia entiende las manifestaciones espirituales como algo propio de la persona, ¿sí?, bajo la experiencia que esté viviendo. Por lo general, se tiende a realizar un estudio de acuerdo pues, a lo que la persona manifiesta. Un ejemplo de esto sería que la persona nos contara, nos dijera, he visto una luz, y nosotros pues como científicos de la mente humana, lo que hacemos y nuestra tarea principal es realizar un proceso de evaluación donde pues nosotros podamos validar y verificar que la afirmación que la persona nos manifiesta, nos comparte, pues haga parte, digamos, que de un problema o un trastorno que podamos identificar, que también podamos descartar otro tipo de posibilidades
y que no sea de pronto una alteración que tenga a nivel cerebral, a nivel de todo lo que es el proceso neuronal que estas tienen, porque hay trastornos que se identifican por el hecho de tener alucinaciones a nivel visual, a nivel auditivo. Entonces es por eso que es muy importante realizar un proceso en el cual la persona sea un objeto de estudio y poder identificar que estas manifestaciones que la persona menciona no hagan parte de un trastorno y pues según la ciencia menciona que cuando una persona tiene como tal esta experiencia de tener visiones y todo eso se deriva a alguna alteración que pueda tener la persona. Uno de los momentos descritos en la Biblia con mayor relevancia en el texto bíblico tiene que ver con la experiencia de Pentecostés. En el libro de los Hechos, se dice que luego de la resurrección de Jesús, estando reunidos los apóstoles en la ciudad de Jerusalén, recibieron sobre sus vidas una experiencia de origen divino, en la que se mezclan elementos como el viento y el fuego. Las manifestaciones y las interpretaciones de estas manifestaciones dentro del texto bíblico representan muchísimas cosas, pero sobre todo las van a representar en tiempos concretos de la historia. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas como el tabernáculo de Moisés y encontramos una lámpara que se enciende con aceite o encontramos un candelabro que se enciende con aceite, ese aceite es la manifestación, el aceite que nunca se apaga, el aceite que siempre permanece vivo, encendido, del Espíritu que nunca se apaga y permanece encendido. Pero también encontramos diálogos interesantes de Dios con los suyos. ¿Y cómo se manifiesta Dios? Por ejemplo, desde los truenos, desde las montañas, desde el fuego, se manifiesta desde el viento, se manifiesta desde el agua. Hay manifestaciones, interpretaciones de las manifestaciones de Dios como espíritu, pero una muy interesante tiene que ver justamente con la del viento. Dios es viento. De hecho, la palabra espíritu, en hebreo la palabra ruach, tiene que ver con viento, con aire, que es la misma palabra, o la misma traducción que se da a la palabra neuma en griego, del espíritu, que también tiene que ver con viento, con aire. Pero como ya hemos dicho, no es el viento por ser viento o por ser aire, sino es el viento que produce vida. Es lo que se puede percibir, que está en todas partes, pero que no lo podemos tocar. De hecho, no lo podemos describir. No podemos describir concretamente cómo es el viento. Viéndolo a simple vista es muy difícil. Allí está la esencia y esa particularidad de la presencia de Dios como espíritu, que se viene a presentar de una forma sobresaliente en un hecho puntual de la historia del relato bíblico llamado Pentecostés, que no es una fiesta propia de los cristianos, sino que es una fiesta que se fue traduciendo a través del tiempo en el encuentro de la iglesia con el Espíritu, donde Él se manifiesta como un viento, pero como un viento fuerte a favor de los suyos. El viento se convierte entonces en un símbolo relevante para entender a la figura del Espíritu de Dios dentro de la tradición bíblica. Queda claro entonces que esta relación del Espíritu con el viento tiene que ver con características puntuales como por ejemplo, tanto el viento como el Espíritu no se pueden ver, pero sí se pueden hacer sentir de manera suave o intempestiva, pero sobre todo, sin ninguno de los dos se podría concebir la vida tal y como la conocemos. Lo primero que podemos decir en esta realidad es que la globalización ha permitido que no solamente se identifique una manera de captar o comprender lo que es un credo o una religión, sino que en este momento, al igual que una farmacia, como una botica, encontramos multiplicidad de invitaciones, multiplicidad de factores que llevan a que nosotros nos conectemos o nos matriculemos con un tipo de religión. Lo más importante de esto es que al ser religión, como decía antes, tiene su credo, sus normas, sus ritos que lo van conformando. Cada una tiene en su ser, en esa significación lingüística, en esa raíz, lo que es el espíritu. Y encontramos en general varios significados. El espíritu se entiende como energía, se entiende como alma, se entiende como espíritu, valga la redundancia, se entiende como salud, se entiende como viento, se entiende como esa energía que fluye a través del cosmos, se entiende también como ese hálito vital que va restableciendo. En medio de estas significaciones, lo importante que
que cada una tiene la pregunta sobre el espíritu, sobre ese espíritu que afecta la dinámica del ser humano. Independientemente de lo que diga la ciencia en este momento, que la ciencia dice si es cierto o no es cierto, lo que dice la religión es que sí, hay una realidad espiritual, hay un espíritu humano que conforma y que dinamiza la realidad de la existencia humana. Por lo tanto, si decimos que en la actualidad el espíritu sí afecta o sí tiene relación con el ser humano, podemos decir que sí lo tiene, al ser una dimensión. Independientemente de la manera en cómo se conciba, cómo se conceptualice, el espíritu tiene que ver con la capacidad de trascender, de orientar, de capacitar y sobre todo de traspasar los límites del tiempo y de la historia. Hemos visto hasta aquí que evidentemente el ser humano es más que simple materia. También es claro que desde diversas perspectivas se ha identificado a esa parte inteligible del ser humano con varios nombres, pero que en nuestro caso particular lo hemos ubicado como el espíritu. Nuestro espíritu no solamente nos identifica con un Dios que es espíritu, sino que además nos proporciona el recurso de la comunicación con Él. La figura del viento nos permite ubicar la experiencia espiritual como una actividad que no se puede describir como algo material, pero que sin embargo se puede sentir como el viento que guía u orienta a una embarcación en medio del mar. Dentro de estas circunstancias, la realidad del respirar, la realidad del poder permitir que entre los pulmones el viento, la realidad de la vida, genera en nosotros una gran inquietud. ¿Y cuál inquietud? De que no solamente la dinámica del viento tiene que ver con la posibilidad de poder vivir y existir, a tal punto de que la ciencia avala estas prácticas un poco antiguas, un poco religiosas, donde el ser humano se dispone a saber respirar y en ese saber respirar genera vitalidad. Por eso la figura del viento no solamente se asocia con la calma o el bienestar emotivo, personal, social, sino que también tiene que ver con la capacidad del viento de relacionarse con otros elementos, viento con fuego, por ejemplo, viento con el agua, viento con el material, con el metal. Es decir, independientemente de lo que tenga que ver los otros elementos de la naturaleza, el viento va íntimamente unido. La posibilidad del viento de lo que significa la interrelación con toda la vida del cosmos. También encontramos dentro de estas prácticas, digamos, religiosas y no religiosas, que el viento da la posibilidad de lo nuevo, lo novedoso, la renovación. Un ejemplo muy claro, si usted está trabajando en tu oficina, estás ahí en tu casa y siente que hay mucho calor, abre la ventana para que el viento entre y renueve esa realidad. En este tiempo de pandemia que hemos vivido, ¿qué nos pedía la salud? ¿Qué nos pedían los médicos? Que el viento fuera renovado, es decir, que no nos quedáramos encerrados con el mismo viento. Por eso, desde esta experiencia del viento, desde esta experiencia de la vida, del aire, es importante que reconozcamos la necesidad del viento y si tú eres una persona espiritual, pues el viento de Dios que es capaz de transformar tu propia vida personal como colectiva y hasta ecológica porque es cósmico. El viento es cósmico para toda la humanidad. Es difícil para el ser humano poder controlar sus emociones. Muchos acuden a ayudas psicológicas o espirituales en las que se les permite encontrar respuesta a sus diversas situaciones. Pero desde la fe cristiana, hay un recurso gigante en el cual apoyarse para poder regular y manejar cada sentimiento y emoción. Este es el Espíritu de Dios, esa divina persona que se manifiesta como el viento. No se ve, pero se deja sentir con fuerza y en el interior de cada vida en la que se le da cabida. El manejo y el control de las emociones requiere como primera instancia que la persona identifique que estas emociones están siendo desbordadas, que como tal no hay una regulación y que se están viendo afectadas diferentes áreas de mi vida. Por ejemplo, que mi ira se está de pronto desbordando tan seguidamente en mi trabajo que esto permite que yo no tenga un desempeño adecuado en las tareas que yo tengo que desempeñar, ¿sí? Por ejemplo, también el tema de la tristeza. Cuando nosotros identificamos que es frecuente, que también está alterando el medio donde yo me estoy movilizando, ahí es muy importante que la persona, uno, identifique que esto de verdad me está generando como tal una afectación y que
puede que las emociones sean naturales, pero estas son necesariamente que sean manejadas. Como segundo apartado, es válido nosotros identificar que pues nosotros mismos seamos como tal ese recurso de manejo. Y segundo, si yo identifico que yo mismo no los puedo manejar, buscar ayuda. ¿Sí? ¿En dónde podemos buscar ayuda? Pues un profesional, en este caso, por ejemplo, del área de psicología, donde yo pueda comentarle lo que me está ocurriendo, las afectaciones que yo tengo, y este profesional me pueda a mí ayudar dotándome, por ejemplo, de herramientas o también explotando los recursos personales que yo tengo. Como mencionaba anteriormente, las emociones, pues nosotros son tan naturales que no podemos suprimirlas, pero sí las podemos manejar. Es allí donde un proceso terapéutico te van a ti a dar herramientas para que tú puedas tener un manejo adecuado y asimismo tener una regulación a través de técnicas, por ejemplo, de respiración, técnicas del contexto que me ayudan también a cambiar los pensamientos que yo tengo, porque tienen una asociación muy sólida en el aspecto en cómo yo también me desempeño en diferentes áreas. El ser humano es social. Partiendo de esto, todos necesitamos interaccionar, relacionarnos. Y no solamente a un nivel vital, porque la psicología lo avala, es importante la relación vital, es decir, la familia, papá, mamá, hijos, etc. Y esta relación vital pues va creciendo, se va dimensionando a una escala mucho más grande. Eso lo hablamos en contexto humano, la importancia de poder interrelacionarlos porque somos seres sociales. Sin embargo, dentro de esta realidad, retornando otra vez de la experiencia del espíritu humano, es importante resaltar cómo desde un cristianismo el espíritu aparece como persona, no es una energía, no es una realidad inmaterial etérea que se confunde en el cosmos o en el universo, es persona. Y cuando hablamos de que es persona, estamos diciendo que tiene la capacidad de comunicarse con nosotros, de hablar con nosotros, incluso si es persona, de transformar nuestras vidas. Por eso, si estamos afirmando que el espíritu, ese viento, tiene esa posibilidad en nosotros, afirmamos nuevamente de que acompaña, porque es persona, y porque acompaña, porque te habla, se revela, se comunica, te sugiere. Pero no solamente te acompaña, sino que está presente en tu vida, en todo el tiempo, a tiempo y a destiempo. ¿Qué significa eso? En los momentos conscientes, al igual que cuando usted respira y no eres consciente, esta realidad espiritual siempre estará caminando contigo. Por eso, en este tiempo importante que estamos viviendo, la reflexión es que nos demos cuenta de que el espíritu nos da compañía, nos acompaña, está con nosotros y nos invita siempre a ese cambio, no solamente personal como antes hemos respondido, sino que también invita a que se genere la colectividad del viento, una colectividad del viento donde todos estemos insertados en saber escuchar, entender, discernir lo que significa esa voluntad divina del viento de Dios, porque eso es viento de Dios, para que logremos entenderlo y de esa manera manifestarlo, transparentarlo a toda la humanidad. El Espíritu de Dios está a favor de quienes orienta. Su presencia es transformadora y relevante en términos de construcción humana. Disfrutar la dulce brisa del Espíritu tiene que ver con nacer de Él, y tal como lo plantea el Evangelio de Juan. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan nos propone un diálogo interesante en el capítulo 3 entre Jesús y un personaje llamado Nicodemo. Y en medio de ese diálogo surge una propuesta teológica, una propuesta legal, digámosla entendida dentro del contexto, que tiene que ver con el nacimiento y con el alcance del propósito de Dios, ese alcance llamado reino de los cielos, ese alcance llamado experiencia divina. Y surge la pregunta, y la pregunta que surge allí es, bueno, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Qué es la propuesta? Es la pregunta, la propuesta es nacer de nuevo del agua y del espíritu. Esos dos elementos, agua y espíritu, ya habían sido expuestos por el profeta Ezequiel en el capítulo 36, donde él habla de un rocío que viene a caer sobre los creyentes y que vendría a caer sobre el pueblo de Dios en un futuro, y ese rocío traería un nuevo espíritu
o una nueva experiencia en el Espíritu. Y es lo que Jesús está proponiendo. Ahora, nacer de nuevo, en griego, en el término griego, el texto bíblico, tiene que ver con nacer de lo alto también. No solamente nacer por nacer, sino nacer bajo la experiencia de Dios, bajo lo que Dios manifiesta, bajo lo que Dios propone, bajo la forma en cómo interpretamos esa relación seres humanos y divinidad. Entonces, lo que nos propone Juan 3:8 es que aquel que nace de nuevo, aquel que nace del Espíritu, es decir, aquella persona que tiene la experiencia, se puede entender como el mismo Espíritu de Dios, que estamos en todas partes, que la iglesia es un componente que está y que camina por todos los lugares y que muchas veces no se puede percibir o describir de una forma concreta, tangible, pero que sí se puede hacer presente de una manera fuerte, así como el viento se hace presente de una manera fuerte en el aposento en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se escuchó un viento fuerte en el recinto donde se encontraban los discípulos, y luego unas lenguas como de fuego se posaron sobre ellos, tal y como lo relata el libro de los Hechos. Lo interesante es que primero fue el viento. Es como si el autor bíblico quisiera resaltar la presencia del Espíritu como un viento que es recio, pero que no daña, que es fuerte, pero no destruye, sino que más bien orienta hacia la misión. Lo fantástico del ser humano es que tiene la posibilidad de crear símbolos. Los símbolos tienen que ver con la realidad existencial, antropológica, ontológica del ser humano. ¿Por qué tiene que ver con esos términos tan raros que estoy diciendo? Porque íntimamente afecta, hay un antes y un después. Un ejemplo muy claro frente a lo que significa el simbolismo tiene que ver mucho con, en el caso de las parejas, del matrimonio. El símbolo del anillo significa un antes y un después. ¿Por qué un antes? Porque antes la persona era soltera. ¿Y por qué un después? Porque es casada. Y el anillo simboliza todo eso. A tal punto de que se rompe ese vínculo de pareja, pues va a ser el ex o la ex, ya no tanto anteriormente a la soltería. Con esta premisa, ¿qué es lo que quiero afirmar? Cuando hablamos de la realidad del viento, hablamos entonces de que hay un simbolismo, el simbolismo del viento. ¿Y por qué es importante en la experiencia espiritual cristiana el simbolismo del viento? Porque el viento está representando no solamente la suavidad de Dios, recordemos en el Antiguo Testamento que Dios como una brisa pasa por el desierto, sino que encontramos el huracán, la fuerza de Dios que es capaz de destruir para transformar, la fuerza de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo esa realidad del viento se convierte para el cristiano, para la persona espiritual, en símbolo. ¿Y por qué en símbolo? Porque forma parte impactante en su vida. Por eso entonces, desde esta realidad existencial, es la pregunta que sale. ¿Y cuál pregunta? Para nosotros, ¿el viento sí es importante? Para nosotros, el símbolo del viento tiene que ver con la experiencia de vida. Para nosotros, el símbolo del viento afecta nuestras vidas. Y allí tú respondes esta pregunta. La pregunta con la que podemos concluir entonces es: ¿cómo entender en la actualidad al Espíritu de Dios como el viento? El ser humano constantemente tiene necesidades, en este caso, de creer, de materializar, y es por eso que nosotros creamos símbolos. Es decir, por ejemplo, yo creo en este anillo porque me representa para mí el compromiso que tengo con mi pareja, o muchas veces el compromiso que tengo conmigo misma de ser mejor persona, y es allí donde pues nosotros siempre estamos en constante búsqueda de representar, de hacer algo tangible, algo físico que me recuerde a mí mis creencias, mi identidad, las características que pues me hacen a mí diferente del otro ser. Cuando nosotros nos identificamos con algo, de que por ejemplo es algo que me gusta y a ti no, pues yo me siento como un ser auténtico, y es allí donde viene la importancia de los símbolos. Por ejemplo, a nivel religioso, yo creo en que la cruz para mí va a representar el hecho de la muerte, o como lo podamos nosotros representar. También aquí viene el tema de la subjetividad, cómo la persona toma este símbolo y este símbolo es valioso para sí mismo. Así como la cruz, dentro de la fe cristiana podemos simbolizar a Dios de forma muy particular. Esto ya depende de todas las personas, de cómo lo quiere representar.
en este caso yo voy a representarlo o lo podemos representar en este momento como el viento que lo podemos percibir, lo podemos sentir, mas no lo podemos ver. Así son las manifestaciones de Dios, porque muchas veces cuando nosotros estamos en esa búsqueda hacia Él no lo vemos, pero lo podemos sentir todos dentro de nosotros. A veces creemos que es complejo entender al Espíritu de Dios en la actualidad. Pensamos que esa experiencia del viento fuerte es una experiencia que se queda solamente para la comunidad del siglo I o que se queda solamente para el relato bíblico. Pero cuando podemos entender la experiencia teológica, la verdad o la teología que emerge del texto, la traemos a hoy, vamos a encontrar que en Pentecostés está un grupo de discípulos, de gente que se ha dispuesto a creer, a caminar, a ser obedientes y a esperar en la promesa. Y que en el momento propicio, en el momento adecuado, en el momento que es, la presencia del Espíritu se hace sentir como un viento fuerte. Así lo podemos entender hoy los creyentes, quienes de una u otra manera nos hemos dispuesto a seguir, a dejarnos discipular, a creer y a obedecer a aquello que el Señor Jesucristo propone, y en esa espera, en algún momento de nuestra vida, la manifestación del Espíritu se va a hacer sentir. Lo interesante de todo esto es que muchas veces no lo vamos a poder explicar. Muchas veces no vamos a poder explicar por qué creemos, qué sentimos cuando creemos, por qué tenemos ese impulso, sentimos ese impulso a seguir y a continuar la vida de la fe. No lo vamos a poder explicar de la misma manera que no vamos a poder explicar cómo es que un viento se hace sentir tan fuerte para luego descender lenguas de fuego sobre un discípulo. Justamente esa es la experiencia del Espíritu hoy, que no la podemos explicar, pero sí la podemos vivir. Y no solamente vivirla, sino exteriorizarla, llevando la experiencia y compartiéndola con el mundo entero. Así podemos entender hoy la experiencia del Espíritu Santo como el viento, no solamente como un relato bíblico, como si fuese un mito o una leyenda, sino como una experiencia propia que podemos compartir con los demás, desde nuestro testimonio, pero sobre todo desde nuestra fe. El Espíritu Santo es el compañero del camino. Ese es el viento que sopla a favor del creyente y lo guía de acuerdo con sus propósitos. El Pentecostés, relatado en la Biblia, debe ser la fiesta que permanece de manera constante en nuestras vidas. Pero para que esto suceda, es necesario adoptar la misma actitud de los discípulos, la cual consiste en 3 aspectos: fe, paciencia y disposición. Edgar Morin plantea en este paradigma de la ciencia que no solamente el orden, lo conocido, genera ciencia, sino que también todo lo que es el caos, lo que no pertenece a ese orden, puede generar en el ser humano la posibilidad de investigar, de descubrir y de orientar. Por eso, cuando hablamos del Espíritu, estamos también tomando una gran cualidad del Espíritu, que es en ese caos no solamente darle orden, sino también darle significación. Tanto el caos como el orden forman parte de la misma realidad. Por eso, de esta experiencia espiritual que estamos compartiendo, la base de esta reflexión debe girar en torno a esa gran oportunidad que todos tenemos. La ciencia de la complejidad invita a que todos nosotros reflexionemos y que todos esos aprendizajes espirituales forman parte de la vida, no solamente a nivel cristiano, no solamente a nivel de lo que significa una percepción religiosa establecida, sino que también toda la manifestación del espíritu humano permite redescubrir una vez más esa gran posibilidad. ¿Y cuál posibilidad? De reencontrarnos como seres finitos, pero también como seres que vamos trascendiendo. Por eso, desde esta realidad es la gran orientación. ¿Y cuál orientación? A que nosotros sigamos adelante y a que nosotros nos demos cuenta de que vamos caminando y vamos anclándonos en este universo donde el Espíritu de Dios sigue trabajando.